Desde que salió Villa Celina en el 2008, me pasó algo inesperado y es que es un libro muy leído en las escuelas, no solo en Buenos Aires, sino en las provincias, y permanentemente recibo mensajes de profesores que lo dan en sus escuelas. También Rock Barrial es un libro que dan algunos cuentos, sobre todo uno que se llama Los Monstruos, que alguna vez salió en la revista El Monitor del Ministerio de Educación. Ese es un cuento que incluso lo dan en primaria, es un cuento de infancia, de chicos, que cualquier cosa en algún momento se los paso. Pero la verdad que me gusta mucho y especialmente en este caso, más siendo una escuela de La Matanza. Claro. Tiene ese no sé qué La Matanza. Sí, además, bueno, comparte el imaginario de los cuentos, ¿no? Más allá de que La Matanza es enorme y La Ferrera y Villa Celina, digo, no están pegados, son parte del mismo distrito, pero hay muchas cosas que son de la cultura popular y de la geografía de los lugares que son similares. Sí, sí, tal cual. Quizá también es fácil la lectura porque está como, son relatos autobiográficos y está tanto el color local que uno termina como identificándose, ¿no? Encontrando quién no tuvo un vecino al que fue catalogado de yeta, ¿no es cierto? Es verdad. Y te lo A mí acordás. con los cuentos me pasa eso. Por un lado, muchos lectores se enganchan por la identificación, porque sienten que eso es parecido a algo de sus vidas, pero también me pasó que muchos que leyeron Villa Celina se engancharon porque era algo exactamente lo opuesto, era muy alejado de sus vidas. Sobre todo gente de capital o también de otros países que han leído Villa Celina. En una época muchos estudiantes norteamericanos venían a hacer pasantías acá a Flaxo, les daban Villa Celina y medio les encantaba todo esto del hombre gato. Había que aclararles, por ejemplo, que Villa Celina no es que era una villa, todo el barrio, viste, se daban esos malos entendidos con el lenguaje, en fin. Sí. La verdad que o se da por la identificación o se da por el exotismo. Y les mando saludos a todos los chicos que están leyendo mis cuentos, les agradezco mucho, espero que les gusten las historias, y les mando un abrazo grande, que todos se cuiden con esto de la cuarentena, que todos tomen las precauciones que hay que hacer, lavarse las manos, usar barbijo, bueno, hay que tener cuidado, son tiempos difíciles, pero vamos a salir adelante, chicos. Así que les mando un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, un mensaje muy motivador. Bueno, Diego, te podemos hacer un par de preguntitas, ¿no? Por supuesto, va a ser un Estas gusto. son preguntas recopiladas por los alumnos, que bueno, la tarea fue esa, que esta vez los trabajos prácticos los hacían los autores. Algunos se emocionaron, hicieron cuestionarios de 25 preguntas, nosotros seleccionamos unas cuantas, y hubo algunas que nos llamaron como que fuertemente la atención, o que nos parecieron más lindas para trabajar, y ellos, hubo un chico en particular que preguntó mucho sobre la relación con tu mamá, si eso te influyó para escribir, e incluso para estudiar o para dedicarte a lo que te dedicas ahora, ¿no? Bueno, sí, mi mamá fue muy importante, mi vieja fue maestra, docente durante toda la vida. Le costó mucho a ella lograrlo porque ella era de una familia de 5 hermanos y las 3 mujeres, una era mi mamá, no tenían permitido estudiar. Estaba esta cosa muy machista que tenían algunas familias donde las mujeres tenían que ocupar otros roles. Y mi mamá, medio escondida de mi abuelo,
se puso a estudiar porque ella quería ser maestra. Uno de sus hermanos la ayudaba, le compraba algunos libros útiles y finalmente lo logró. Después, bueno, eso terminó siendo aceptado en la familia, pero de las 3 hermanas, la única que pudo seguir estudiando fue mi mamá y mis 2 tías no. Y por eso ella tenía muy internalizado la importancia que tiene la educación, y tanto a mí como a mis 2 hermanas siempre nos inculcó que teníamos que estudiar. Eso fue importante también para mí, porque yo también era un pibe de barrio que me encantaba estar en la vereda, en la esquina, con mis amigos, y la verdad que a veces ir a la escuela, tener que hacer la tarea, no, viste, no te daban ganas de hacer eso. Pero mi vieja siempre insistiendo y recalcando lo importante, y la verdad que se lo agradezco mucho, en gran medida que después pude tener las herramientas para poder dedicarme a la literatura, a la lectura y a la escritura. Claramente tuvo que ver con la educación, con haber hecho la escuela, con después haber ido a la facultad, y la verdad que mi mamá en ese sentido motivó mucho. Con respecto a tu carrera de escritor, ¿cuál fue la recepción? Cortar con eso de el doctor, el ingeniero. Sí, yo la verdad que cuando ya desde chico siempre tuve problemas vocacionales, como que no sabía qué quería hacer. Me mandaron a una escuela industrial, yo no estaba muy convencido, me recibí de técnico mecánico, de hecho tuve literatura solo en 4º año. Después empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, iba a Edo, me acuerdo. Después como que me di cuenta que no quería eso, ya ahí era más grande, era más independiente, no, mis viejos ya no decidían por mí como cuando tuvieron que decir a qué colegio iba a ir en primer año. Y me pasé a la UBA y ahí empecé a estudiar Ciencia de la Comunicación. Y bueno, de a poco me fui acercando y finalmente después me pasé a Letras. O sea que hice todo un recorrido. En el medio incluso estudié en el Conservatorio de Música unos años guitarra. O sea, como que iba estudiando y abandonando. Y finalmente estudié Letras y no la terminé la carrera, pero hice gran parte porque cursé 20 materias. Pero me sirvió un montón la universidad para aprender y formarme en la literatura. Y bueno, esto es relativo en cuanto a la figura del escritor, porque no es que tenés que estudiar letras para ser escritor, la verdad que escritor podría ser cualquiera. Hay geniales escritores que no han estudiado letras, que tal vez tienen otras profesiones, pero bueno, en mi caso me sirvió mucho para conocer autores y motivarme. Y la verdad que yo desde chico ya escribía poesía, escribía canciones, compuse muchas canciones en los años 90, que era la época del rock barrial, de las bandas, en La Matanza y en Villa Celina en particular había muchas bandas. Yo compuse algunas letras, algunas canciones para algunas bandas del barrio. Además, como iba con Piti Álvarez a la escuela, estuve muy de cerca con el tema de Viejas Locas, iba a ver a Viejas Locas los primeros recitales. Los chicos de Callejeros también eran conocidos porque eran amigos del barrio. Así que fue algo que viví de cerca y fue como el comienzo para mí. Después, cuando estudié en la facultad, empecé a escribir cuentos, pero al principio cuentos que no tenían nada que ver con el barrio, que medio eran un poco rebuscados, que quizás imitaba un poco los grandes autores que estaba leyendo, como Borges, etc. Hasta que finalmente mis compañeros de la facultad, de tanto escuchar mis anécdotas matanceras, la del hombre gato, la de los Reyes Magos, todas anécdotas reales de mi vida, me decían, ¿por qué no te pones a escribir eso, que tiene mucho más potencia que todas estas cosas medio complicadas que estás escribiendo? Y de a poquito empecé publicando en una revista que armábamos con compañeros de la facultad, y tuvo muy buena recepción. Los primeros cuentos, de hecho, fueron Los Reyes Magos Peronistas, El Hombre Gato, El Hijo de la Maestra, esos fueron los primeros. Y
me dieron ganas de seguir y de a poquito se fue armando el libro. Y cuando fui a una editorial a presentarlo, ellos ya me conocían de esta revista, que nos iba muy bien con la revista, era muy leída, me dieron bola y lo publicaron. Y la verdad que cuando salió Villa Celina en el año 2008, fue como que se abrió una puerta, porque un libro trajo a otro. Ese libro circuló tanto, tuvo tantas notas en los diarios, como que llamó mucho la atención. No había mucha literatura del conurbano prácticamente, entonces era como algo exótico, original. Y ahí otra editorial sudamericana, Mondadori, me dijo, queremos publicarte. Y al año siguiente publico mi novela El Campito. Y bueno, ya ahí empecé a circular, a hacerme conocido, y en el 2010 tuve la oportunidad de publicar otro libro, que fue Rock Barrial. Entonces fue uno atrás del otro. Incluso en el 2007 yo había publicado un primer libro, Objetos Maravillosos, que era un libro que salió por una editorial independiente y que recopilaba unas crónicas de mi época de vendedor ambulante. Yo durante 13 años vendí por la calle, vendía artesanía, vendía aritos, cosas que hacía con alambre, porque bueno, en los 90 era muy difícil conseguir trabajo, y aprovechando mis conocimientos del industrial, me puse a soldar metales y a ofrecer por mi cuenta, con una novia que tenía en ese momento, por Plaza Francia, por Palermo, lo que hacíamos, y con eso vivía. Y bueno, de todas esas anécdotas después salió un pequeño libro que fue el primero, el 2007. Después al año siguiente salió Villa Celina, que inaugura toda una saga, Villa Celina, El Campito, Rock Barrial, y finalmente en el 2016 publiqué Las Estrellas Federales, que es como una novelita de ciencia ficción con urbana, donde hay mutantes, incluso algún personaje de La Ferrere creo que hay, de González Catán y de La Ferrere, si no me equivoco. Sí, la mujer lagartija es una mutante de La Ferrere, que es una mujer con cola de lagartija, y de González Catán están los infracaballos, que son equinos del tamaño de hormigas, son caballitos que viven en una mesita de luz, porque es una novela de ciencia ficción donde por la contaminación el conurbano ahora se volvió como un mundo apocalíptico, y ese libro es como el final de toda la saga que comienza con Villa Celina. Y el último libro que publiqué el año pasado se llama La cárcel del fin del mundo, y son cuentos que están por afuera del mundo de Villa Celina. Cuando quieran les paso alguno. Y el título del libro es el título de uno de los cuentos, que es la historia del petiso orejudo, que fue un criminal famoso en su estadía en la cárcel de Ushuaia, que llamaban La cárcel del fin del mundo. Ese fue el último libro. Así que bueno, más o menos ese es mi recorrido como autor. Un recorrido espectacular. Ahora, ese es tu recorrido como autor. Como lector, ¿qué libros te atraparon? ¿Qué autores? ¿Qué género? La verdad es que, a diferencia de otros escritores que fui conociendo en la vida, yo crecí sin biblioteca, o sea, no tuve la suerte de tener una familia con biblioteca, más allá de que mi mamá era maestra y le gustaba leer. En mi casa nunca hubo un mango, o sea, siempre era luchar para llegar a fin de mes. Mi viejo obrero de fábrica apenas hizo la primaria, después hizo un curso de tornería, y es un tipo que habrá leído 1 o 2 libros en toda su vida. Entonces como que me acuerdo que los primeros libros que tuve, que me los devoraba, siendo muy chiquito, eran cosas más infantiles. Uno se llamaba La Enciclopedia de los Pequeños, otro era Mi Primer Diccionario. No eran libros estrictamente de literatura, pero me gustaba leerlo, me gustaban los dibujos. Y en Villa Celina no había tampoco librerías. Un barrio clase obrera, sin mucho centro comercial, pero había un kiosco donde que estaba enfrente de la parada del colectivo que yo me tomaba para ir a la escuela, que yo estudiaba en Mataderos, que tenía como, adentro del kiosco había, no sé cómo se llama, eso donde se ponen los libros, como que da vueltitas, como de alambre. Sí, como una calecita. Sí, y ahí había libros
de colecciones juveniles, de aventura, de ciencia ficción. Por ejemplo, había de la colección Robin Hood, la colección amarilla, y de la colección Minotauro, que era de ciencia ficción. Y mirándolos, hojeándolos, me fascinaban. Me acuerdo que el primer libro de esos me lo compré yo con mi propia plata, de alguna manera. Mi mamá me daba plata para el recreo para comprarme un alfajor y un palito salado. Me acuerdo que compraba alfajores Nirva, que eran re duros, y unos palitos salados. Los más baratos eran. Y me acuerdo que Naranjú. hice Naranjú. de dieta como 2 o 3 semanas, me fui ahorrando la plata en los recreos, hasta que me alcanzó y me compré La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. No, Y me encantó. librazo. Después yo tenía un primo que era hijo de un hermano de mi mamá, aquel que le ayudaba a mi vieja para que fuera maestra. Ellos eran una parte de la familia que vivían en Capital, en un barrio bien, en Belgrano, tenían plata. Y alguna vez lo fui a visitar y tenía una super biblioteca mi primo, Matías. Matías, que hoy es una eminencia de la ciencia en Argentina, vive en Estados Unidos y pertenece a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, es un físico reconocido en el mundo. Tenía un montón de libros y yo medio que empecé a afanarle libros a lo loco y me saqué un par, me acuerdo de Viaje al Centro de la Tierra y de La Máquina del Tiempo. Esos fueron los primeros y me marcaron porque al día de hoy tengo un gusto especial por el género, es decir, me encanta leer policiales, fantásticos, ciencia ficción. Vieron que están de moda las series que tienen que ver con géneros, de fantasía, de ciencia ficción, de policiales, así que creo que ese gusto lo mantengo y un poco se nota que también está en lo que escribo. Más allá de que hay color local, como decía Patricia, hay realismo, pero también tengo mucho de género, de meter todo eso de las lecturas. Bueno, acá Muy bueno. se sumó el director de la escuela para saludarte. Hola, Un gusto, Diego. ¿cómo va? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. El retraso es, tengo la escuela en obra, Sí. y bueno, ahora cuando cerraba te tocaba el cierre, pero le había dicho yo a las profes que me inviten más que nada, bueno, para agradecerte y bueno, por brindar este espacio. Digo, la verdad que los chicos se van a aprender muchísimo. Este proyecto que emprendió Patri hace ya un par de años atrás, veían, ¿no? De lo que la lectura, uy, ¿cómo puede ser que él me escribió esto? Me lo está contando, me lo está relatando. Así que, más que nada, era el nombre de la escuela y agradecer. No, para mí es un gusto enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Diego, en tu forma de escribir, en tu estilo narrativo, hay como una variedad de cosas que lo hacen especial, ¿no? Hay un estilo hippie metido ahí en el medio, un poco de cultura popular, canciones, música. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo lograste esa confluencia de aspectos? Bueno, se dio de 2 maneras. Más allá de que las lecturas me influenciaron en la escritura y que aparece algo de todo lo que hablábamos recién de los géneros, la mayoría de mis libros tienen una clave bastante autobiográfica, sobre todo toda la saga de Villa Celina. Por eso se van mezclando distintas cosas que fui viviendo en mi vida. Por ejemplo, toda la experiencia más de lo que fue el rock barrial de los 90. Yo tenía 18, 20, 20 y pico de años y lo viví muy de cerca. Uno de mis libros se llama Rock Barrial, aparecen cuentos donde hay bandas y todo lo que fuimos viviendo en aquella generación. Pero también como trabajé muchos años de vendedor ambulante, era así medio hippie, como decís, tenía mi pañuelito anudado al cuello, 20 años, pelo largo, en el verano me iba al sur, con mis ideales, mis amigos, tocando la guitarra y todas esas cosas hermosas que uno hace cuando es chico, y parte de toda esa experiencia vital también aparece en los libros, mezclado con otras cosas, por supuesto, ¿no? Yo creo que para contar historias de la matanza, había temas que no podían faltar.
Por eso en los cuentos hay algunos temas que son recurrentes. El mundo del trabajo está porque hay fábricas, porque hay obreros. El mundo más de la religiosidad popular aparece mucho en los cuentos, no solo vinculado a la parroquia del barrio, sino que hay curanderas, hay un montón de prácticas que son populares y también algunos cuentos medio fantásticos, donde como si fueran relatos del campo, aparecen monstruos, el hombre gato, la luz mala. Porque bueno, ustedes son de La Ferré y saben bien que el conurbano tiene algo mezclado, algo que es un poco urbano y un poco rural. El conurbano no es la ciudad, no es el campo, es un poco las dos cosas, ¿no? El conurbano es un poco ciudad, un poco campo. Bien, las expresiones de la cultura popular, por ejemplo, aparece mucho la música, en mi caso el rock, pero también aparece un poco de la cumbia. Lo mismo con el fútbol, tengo cuentos de fútbol, y casi todos mis cuentos transcurren en la vía pública. Salvo uno que se llama Los Monstruos, que bueno, a mí me gusta mucho, que está en Raúl Barrial, que ocurre puertas adentro de la casa. Prácticamente todas las historias que escribí de Villa Celina transcurren en la vereda, en la calle o en el potrero. Porque la verdad, los que crecimos en La Matanza, tuvimos una infancia de estar todo el día en la calle. Eso fue así. Salíamos a la mañana hasta que se hacía de noche y nuestra madre nos llamaba, vamos adentro a comer. Era vivir todo el tiempo en el campito, vivir afuera, y sobre todo en una época donde había 4 canales de televisión, no había computadora, no había internet, no había celulares, y los chicos de mi época quizás fuimos la última generación que jugaba los viejos juegos, que algunos todavía se mantienen, de la calle, la escondida, la mancha, el elástico, el poliladrón, la rayuela, bueno. Hoy suena muy tanguero, pero en realidad nuestras infancias fue así, de jugar en la calle, ¿no? Claro, la tecnología avanzó demasiado rápido, sobre todo veíamos un solo dibujito animado que era el que seguíamos todos indefectiblemente. Lo esperabas una vez por semana, tenías como un ritual para mirar. Ahora los chicos se miran las series todas completas en un solo día, no salen de la pieza, mientras tengan wifi hay vida, si no, estamos en el horno. Claro, sí, a ver, está bueno porque vieron que por el tema de las computadoras, muchos chicos desde chiquitos aprenden cosas con el lenguaje que a nosotros nos costó más tiempo. Y es una herramienta muy valiosa, si no, no podríamos estar conversando en este momento. Pero por otra parte también es lindo que tengan en claro que hay cosas que no tienen que ver siempre con los aparatos tecnológicos, que son más humanas, y que es lindo conservar esa relación personal, y también la posibilidad de jugar con tus amigos sin el celular o sin la PlayStation, y poder, no sé, jugar un partidito de fútbol, o charlar, o estar así, ¿no? Que creo que eso es algo que no se tiene que perder. Vos en tus textos usás como marca, como seña, así como si fuera el martillo de Thor, la hipérbole. Hoy parece que es algo normal. Que la hipérbole nos caracteriza a todos. Sí, a ver, la hipérbole, que significa exageración, es un recurso que yo lo tengo, creo que anterior a mi relación con la literatura. Después cuando empecé a leer literatura, por ejemplo, leer autores argentinos como por ejemplo Roberto Art, que usa mucho la hipérbole, es decir, sobre todo en estos cuentos que algunos transcurren dentro del realismo, es decir, no hay elementos sobrenaturales, no aparece lo fantástico, pero el realismo va hasta el borde, se tensan los límites, y la hipérbole funciona de una forma muy magnética, muy atractiva para el lector, porque es la exageración, entonces se vuelve o desopilante, o se vuelve extravagante o insólito, ¿no? Claro. Pero les cuento, la verdad es que ustedes también, siendo de La Ferrere, yo de Villa Celina, uno está acostumbrado que la comunidad en la cual vivimos, la exageración es parte de la idiosincrasia. Es decir,
Mire, cuando yo era chico me atropelló un auto. Saben que estaba jugando a la pelota en la vereda de enfrente de mi casa, éramos un montón de pibes, y en un momento quise volver a casa. Mi vieja siempre decía, antes de cruzar mirá para los dos lados. Bueno, como uno nunca le hace caso a la madre, crucé sin mirar. Había una camioneta estacionada, cruzo, viene un Peugeot, me levanta por el aire, doy un par de vueltas, caigo de cabeza al piso. Me hice una marca, no pude caminar por un mes, zafé de que me fracturaran la cadera, tuve un moretón gigante, bueno, fue un susto. Yo vivía a 8 cuadras de la General Paz, Villa Celina hasta Richeri General Paz, y el relato oral de los vecinos era totalmente hiperbólico. Cada cuadra yo estaba peor. Por ejemplo, a 1 o 2 cuadras de mi casa, nada, habían atropellado a un chico, le pasó esto, se lastimó la cabeza, etc. A medida que pasaban las cuadras iba perdiendo miembros, tipo, perdía un brazo, una pierna. Ya casi llegando a la General Paz estaba en coma. Claro. Alguna vez, en el relato de los vecinos, yo me morí sin cruzar la capital, ya llegando a la General Paz, me morí ya no atropellado por un Peugeot 504, porque también creció el vehículo. Una combi, un Tata, un colectivo, y en la General Paz un camión le había aplastado la cabeza a un pobre pibe, claro, los ojos habían rodado por la vía pública, y yo era, no sé, un menjunje de tripas que se comían los perros. Así que, de alguna manera, mamé ese recurso de la exageración, de la hipérbole, como una forma de contar, que es muy atractiva y que es muy popular, ¿no? Esto de ayornar un poco la historia, adornarla, para que sea más interesante, ¿no? Che, no sabés lo que me pasó. Bueno, ¿qué te pasó? Y capaz que uno exagera y le hace todo el cuento, y bueno, eso está un poco en la narrativa del conurbano, porque tiene algo que es muy de la cultura popular, y es también esto de contar exageradamente las cosas. Hay que Quizás hacerlo se da también en nuestros barrios de casas bajas, en nuestros barrios de monoblocks. A veces no ocurren grandes noticias, bueno, salvo que uno sale en los noticieros siempre por una noticia de inseguridad, porque el conurbano siempre está en los noticieros por un robo, un asesinato, ¿no? No hay otra cosa en el conurbano, no pasa más que secuestros, violaciones y asesinatos, ¿no? Por eso está bueno que la literatura también nos trae otra perspectiva y poder nosotros poner un granito de arena de contar otro tipo de historias que tal vez no están en los noticieros y que tienen que ver con cosas lindas del conurbano, de la solidaridad, de la amistad de los vecinos. Yo, por ejemplo, ahora vivo en Capital, alquilo ya hace unos años en distintos lugares de Capital, y acá nadie conoce a nadie. Qué distinto que es con aquello del barrio, que todos están en la vereda, que los vecinos se conocen, que se ayudan. Por eso el conurbano no es solamente esas noticias feas que muchas veces aparecen en la tele en relación a la inseguridad, sino que tiene cosas lindas. Y muchas veces, bueno, en Villa Celina no pasaba nada, en la siesta no cantaban ni los pajaritos, y de pronto pasaba algo, un chico es atropellado, y como que la gente tenía algo para contar en el almacén, en la carnicería, en la verdulería, y enseguida como un teléfono descompuesto todo se agrandaba. Así que la hipérbole ya creo que era parte de la vida cotidiana, no solo algo de la literatura. En alguna... En definitiva tenés razón, somos todos escritores en potencia. Totalmente. Totalmente. Con Patri estuvimos viendo algunas entrevistas y en alguna encontramos que un entrevistador te dijo que Villa Celina sería algo así como tu Macondo. Les contamos a los chicos qué es Macondo, que es esta ciudad que se creó Gabriel García Márquez y que lo acompañó a lo largo de su literatura. ¿Para vos Villa Celina es ese Macondo? Y yo creo que sí. A ver, en las literaturas de América, desde Sudamérica hasta Norteamérica incluso, o sea, más que Latinoamérica, hay una tradición fuerte de ciudades inventadas. Yo creo que esto proviene incluso de la época de
de la conquista de América, de la colonización de los españoles, de las leyendas que había sobre ciudades o lugares, qué sé yo, El Dorado, lugares que tal vez no eran reales, sino que eran fruto de la imaginación. Pero en la literatura muchos autores inventaron, a veces es un invento total, y otras basándose en lugares reales, pero exagerándolos o agregándole otros atributos. Por ejemplo, el autor uruguayo Juan Carlos Onetti con Santa Marina, Gabriel García Márquez con Macondo, pero también en Norteamérica William Faulkner con Yonapatagua, que es como una zona inventada en el sur de los Estados Unidos, o el mexicano Juan Rulfo con Comala, que es un pueblo de México, pero tal vez en sus dos libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, también arma como un lugar mítico. Y yo creo que empecé contando anécdotas, cosas de mi vida, pero a medida que fui escribiendo se me fue abriendo la posibilidad de armar un universo. Y de algún modo la Villa Celina de los libros empezó a despegar de la Villa Celina real, y más allá de que en otras novelas como El Campito, Las Estrellas Federales, hay lugares reconocibles, calles, menciones que existen en la realidad, también empezó a florecer la imaginación, hay animales o personas frutos de la fantasía, mutantes, monstruos, etc. Me han dicho, por ejemplo, que El Campito es como un señor de los anillos peronistas, porque bueno, ahí hay una guerra entre peronistas y antiperonistas, pero con enanos, monstruos, es como un señor de los anillos. Y por ejemplo, en Las Estrellas Federales hay mucho del Eternauta, de hecho, los personajes del Eternauta son personajes de las estrellas, está tanto Juan Salvo como el Mano, pero que en este caso administran un circo que anda por el conurbano con unos que han mutado por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y del Reconquista, y es gente que tiene distintos poderes, es como si fuera X-Men conurbano. Y de hecho les contaba que está la mujer lagartija de la Ferrere, que es una mutante, y están los infracaballos de González Catán. Después también aparecen otros mutantes en esa novela de ciencia ficción. Es una novela corta que da final a todo lo que sería la saga matancera que fui escribiendo, ¿no? Bueno, Juan Diego, siguiendo más o menos con la misma línea, nosotros notamos un uso del lenguaje muy variado según el relato que sea, ¿no? ¿Qué te lleva a elegir eso? Por ejemplo, en El túnel nazi tenés un uso del lenguaje, Luz, Belito y las sirenas otro, y podemos encontrar algo mucho más, quizás hasta dulce, tierno en El mala suerte o en El hijo de la maestra. ¿Cómo haces esa elección? Bueno, lo que pasa es que también la escritura es una práctica artística que lo pone a uno en una situación de experimentación. Uno tiene ganas de probar distintos materiales, y en el caso de un escritor esos materiales están relacionados a la palabra. A mí me pasa que a veces siento que me domina una pulsión por contar. Es decir, que yo te quiero contar una historia. En general, cuando pasa eso, el lenguaje se subordina a la historia que quiero contar y se vuelve un lenguaje más coloquial, más llano. Pero a veces domina en mí una pulsión más rítmica, como si fuera un músico, como si el teclado de la compu en realidad fuera el teclado de un piano. Entonces, más que una pulsión por contar, tengo una pulsión por sonar, por hacer música. Entonces ahí tal vez la historia se desdibuja un poco, no desaparece, pero lo que se pone en primer plano es el ritmo. Y hay muchos recursos para hacer eso. Uno es el collage, así como existe el collage en la pintura, donde uno mezcla, no sé, un poco de tierra con témpera, con un poco de azúcar y va mezclando cosas. También en la palabra se pueden mezclar fragmentos de canciones con palabras en español, con palabras en latín o en inglés, con el uso de la oralidad contemporánea. Y de esas mezclas medio estrambóticas surgen ritmos, como si uno estuviera zapando con la guitarra.
Y bueno, en esos cuentos, como El túnel de los nazis, o también en Rock Barrial hay una novela que está en el final, cortita, que se llama Tomacorriente, que son textos mucho más rítmicos, como si fueran canciones, donde aparece más la experimentación con el lenguaje. Notamos también y vemos que tenés muy marcada la década del 90 y que la representás como una especie de Chernobyl, así como que aparecen estas mutaciones que después vemos que siguen, como en Walter y el perro de dos narices, ¿no? ¿Por qué puntualmente en esa época? Y en los 90 fue una época bisagra, de cambio de código, de cambio de escenarios. Fue una época donde mucha gente se quedó sin trabajo, muchas fábricas se cerraron, donde los barrios como Villa Celina, que eran pequeños, se volvieron grandes, se llenó de gente, los potreros se lotearon. Fue un momento de cambio, de mutación. Por eso también los mutantes que aparecen son como una metáfora de esas crisis y de los cambios que vive la zona. Pero también son una metáfora, sobre todo en las estrellas federales, donde aparecen ya no solo perros de dos narices, sino todos estos personajes que les contaba recién, de los trabajadores argentinos, porque yo creo que el trabajador argentino tiene algo de mutante. Es decir, por ejemplo, mi padre fue tornero durante 30 años, toda su vida un oficio. De pronto cierra la fábrica, se queda sin trabajo y tiene que inventarse una changa, de pronto muda de piel. En los 90 pasó mucho que los que durante toda la vida habían hecho algo, de pronto se hicieron remiseros, o de pronto empezaron a trabajar en un parripollo, que eran unos locales que vendían pollo a la parrilla que estaban de moda. O el que tenía una pyme, por ejemplo, un taller mecánico, lo tuvo que cerrar y se puso una cancha de pádel, qué sé yo. A lo que voy es que los trabajadores argentinos están acostumbrados a que en un momento viene una crisis, viene una hiperinflación, viene una dictadura, bueno, ahora viene una pandemia, entonces el rebusque. No en todos lados está esa capacidad que tiene nuestra clase trabajadora de poder adaptarse. Yo estuve en Alemania el año pasado, y bueno, es otro tipo de orden, de país, de otro tipo de relaciones de trabajo. Y ellos no tienen eso que tal vez tiene un trabajador argentino, que tiene esa capacidad de adaptación, de trabajar una cosa después de otra, o de improvisar, ¿no? De adaptarse. Por eso también los mutantes de mis libros son un poco, me gusta pensar, estos trabajadores argentinos que cada determinada cantidad de años tienen que mudar de piel, convertirse en otra cosa. De pronto sos remisero, de pronto trabajás en una fábrica, de pronto, bueno, estudiaste ingeniería, un tiempo podés estudiar eso y después terminás vendiendo empanadas. La verdad es la historia que casi todas las personas tenemos, ¿no? Yo fui vendedor ambulante, trabajé en talleres de motores eléctricos, hoy hablo con ustedes como escritor, trabajé para depósitos de artículos de limpieza, o sea, como casi todo el mundo hice de todo. También fui como un X-Men, como un conurbano mutante que iba rebuscándosela y cambiando de piel, ¿no? De alguna manera. De una manera muy ¿Qué efectos tuvo esta pandemia, este aislamiento obligatorio? ¿Te inspiró para escribir? ¿Te resultó contraproducente? ¿A qué te llevó? Ahora, la verdad, inesperadamente, desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires estamos coordinando el tema de los varados por el país. Tenemos miles de personas que quedaron varadas. Jamás se me hubiera ocurrido que iba a hacer una cosa así, pero bueno, en este momento estoy con eso. Y bastante ocupado, no tenía mucha energía ni tiempo para escribir, pero desde el CCK me propusieron escribir un diario. Y la verdad que estuvo bueno porque estoy escribiendo un diario de la cuarentena, donde voy mezclando cosas de ahora, un poco con imaginaciones que se me ocurren y cosas también de mi propia vida. Y la semana pasada se publicó la primera entrega. Hoy justo salió una nota en Página 12 sobre esos diarios.
y el sábado que viene sale la segunda entrega. Son 4 entregas, 5 escritores que uno cada día escribe, publica una entrega de su diario de la cuarentena. Les des un mensajito a los chicos que quieren escribir, por ejemplo, tenemos muchos por suerte que incursionan por eso, ¿qué les recomendarías? Y con eso cerramos. Bueno, chicos, lo que les digo es algo que si les gusta escribir, hay que empezar a escribir. No es que uno tiene que aprender un montón de cosas o leer determinadas cosas, que siempre está bueno, sino que los temas que uno escribe pueden estar relacionados con la propia vida. No es que hace falta escribir de cosas importantes y con palabras difíciles. Simplemente con lo que ustedes, las palabras que usan habitualmente, como si hablaran en la hoja, como si le contaran a un amigo o a una amiga algo, alguna vez algo que les pasó en su casa, algo que vieron en el barrio, algo de la escuela, lo que quieran, pero con sus propias palabras. Eso lo pueden hacer perfectamente y es una forma muy interesante de escribir, muy original, que no hace falta que uno escriba con el lenguaje de los libros. Alguna vez me preguntaron, porque bueno, en algún cuento puede ser que se cuele alguna mala palabra, pero ¿cómo? ¿En la literatura se pueden decir malas palabras? Sí, en la literatura se puede decir de todo, es un espacio de libertad total, donde todas las palabras están permitidas, todos los temas están permitidos, y no hace falta que ustedes sean sabios de nada, simplemente que cuenten lo que les pasa a ustedes, que cuenten las anécdotas de su familia, de sus amigos. Pueden escribir cuentos, pueden escribir poemas, diarios íntimos. Escribir es algo muy lindo, es una forma de expresión que la verdad que descarga mucho de lo que uno tiene y me parece que después, sobre todo si tienen la oportunidad de que las profesoras o si hacen en algún momento un taller literario, los pueden leer, también los pueden ayudar, corregirlos, mejorar esos textos. Bueno, Juan Diego, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande, aguante la Ferrere, aguante la mudanza. Espero que salgamos adelante, o como seres humanos o como zombies, pero que salgamos. Bueno, si salimos zombies, tendrán un cuento. Vivan ustedes. Los zombies. Seguro. Bueno, gente, les mando un abrazo. Dale. Muchas gracias. Chao, chicos.